como iglesia estamos tratando de que todos leamos todo el capítulo del texto que se va a predicar. Esto en parte es por cuidado de la iglesia, cuidado del texto, cuidado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como predicadores o como hijos de Dios no podemos sacar un texto aislado y hacer un tema o un sermón a partir de lo que no dice la Escritura. Entonces es importante que leamos todo el texto. Y si leímos con nuestro hermano David el texto hace rato, todo el capítulo de 2 de Corintios 4, nos vamos a dar una idea de lo que habla el sermón, de lo que hoy Dios nos quiere hablar. Así que bueno, los animo a que estemos atentos. Sé que comenzamos tarde, pero si me ponen mucha atención, les prometo que voy a acabar. Si no, nos vamos a quedar hasta las 3 de la tarde, hermanos. Así que ánimo, quiero toda su atención acá. Y vamos a orar. Antes de comenzar quiero orar para darle paso a la palabra del Señor. Dios, te damos muchas gracias, amado Padre, porque realmente estamos tan agradecidos por tu palabra, porque cuando tú nos hablas, Señor, nuestro corazón se alegra, Dios. Nuestro corazón está atento, está sediento de ti, Señor. Hoy quiero poner delante de la iglesia, a cada miembro de esta iglesia, Dios, a cada líder, a cada pequeño, a cada joven, a cada adulto, Señor. Quiero pedirte que nos bendigas con tu palabra, que nos hables, Señor, fuerte en nuestro corazón, y sobre todo, Señor, que pongas esa paz y esa esperanza que muchas veces nos hace falta en el corazón. Hoy vengo a tu iglesia y te pido que me bendigas a mí, Señor, también, con tu palabra, con tu espíritu, que me des el discernimiento y sobre todo el entendimiento para predicar tu palabra, Dios. Mis debilidades, Señor, y glorifícate en Cristo Jesús. Amén. La grandeza de lo eterno se llama el texto de hoy. La grandeza de lo eterno y el juntos. Entonces, quiero escuchamos el texto. Habla del cimientos de lo que la iglesia de Corintios en ese momento. Y yo creo que todos los que están aquí, sin años, hemos ido tiempos de sufrimiento, tiempos incluso mucho dolor en nuestra vida. Yo creo que y esto quiere decir, hermanos, que no tengamos a Dios en nuestra vida. Dios nos ha dejado. El pasar de dolor, tiempo una prueba para todos es que Dios en la vida de cada uno para poder transformar. Dios permite a veces que el sufrimiento venga por el capítulo que leímos de Dios habla de los padecimientos de un día, ¿no? Porque cuando el sufrimiento llega, porque estamos para nosotros nos debilitan, nos llevan a la soledad, nos arrojan al sufrimiento, al dolor. Y las pruebas nos meten en todo el papel. Lo que más sentimos nosotros en medio de estas pruebas es que nos sentimos solos, sentimos a veces que Dios no está con nosotros. Es lo interesante. Hoy nos anima a decir que estamos atribulados, pero que no estamos solos, que estamos angustiados también, que estamos derribados, pero nos da una palabra de aliento a todos. Y yo creo que la palabra que hoy Dios tiene para nosotros es una palabra de ánimo cuando nos sentimos así, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abrumados, cuando nos sentimos rechazados, cuando estamos en medio de una tormenta. La palabra que hoy tiene Dios para nosotros es una palabra de aliento, de ánimo y sobre todo de esperanza para nosotros. Él está con nosotros, eso debemos de saberlo. Él camina junto a nosotros y en medio de la tormenta se va a manifestar. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa quién eres tú, Él conoce cada detalle de tu vida, cada detalle de nuestra vida, Él lo conoce. Él cumple la angustia que a veces sentimos, ¿sí? La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, voy a leer del 17 al 18. Primero lo voy a leer en la traducción lenguaje actual y luego lo voy a leer en la Reina Valera. Escuchen con mucha atención lo que dice. Dice el 17, porque voy
Voy a leer primero Reina Valera. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué dice que son? Son eternas. Son eternas. Y la traducción lenguaje actual dice, la palabra de Dios en la versión Dios habla hoy dice así: lo que sufrimos en esta vida, escuchen con atención esto, lo que sufrimos en esta vida, dice, es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y más abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que se ve, en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Es lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer las 18. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. El sufrimiento, dice el texto, que es cosa pasajera. Las tribulaciones, dice, en la Reina Valera dice, la leve tribulación. Es decir, que Dios nos pone en perspectiva que todo lo que pasamos nosotros es pequeño a comparación de lo que Él está haciendo en tu vida. Es pasajero, es pequeño. Y a veces no lo dimensionamos así. Fíjense, una escritora que se llama Helen Keller tuvo una vida con muchos sufrimientos. Es una escritora reconocida, ¿sí? Tuvo una vida con muchos sufrimientos, pero también tuvo muchas alegrías, ¿sí? Y dijo algo interesante en uno de sus libros, dijo, el carácter no puede desarrollarse cuando hay tranquilidad y todo es fácil. El carácter no se puede desarrollar así. El carácter, Dios lo tiene que transformar en medio del fuego, en medio de la prueba. Dios nos transforma cuando hay pruebas. Y a veces dejamos a un lado el sufrimiento y decimos, ¿por qué Dios es así? Dios está haciendo algo contigo, está trabajando contigo, ¿verdad? Y los papás no van a dejar mentir eso. Les damos todo a los hijos. Ay, no, porque pobrecito. Ay, no, porque pobrecito. Pero lejos de ayudar a que su carácter sea transformado a través del dolor o del sufrimiento o de las pruebas, estamos deteniendo el resultado. Escuchen esto, estamos deteniendo el resultado que esa prueba o ese dolor le va a producir a él. ¿El resultado cuál es? Una transformación, una maduración, un cambio en su carácter. Lejos de que sea transformado su carácter o que madure, estamos deformando su carácter. Estamos permitiendo que eso pase. Porque detrás de cada prueba, detrás de cada enseñanza, de cada tribulación, de cada leve tribulación que pasamos, hay una enseñanza para nosotros. Hay algo que Dios nos quiere mostrar. Y a veces eso no lo percibimos nosotros. A veces decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué nos está pasando eso? Y queremos detener el proceso. Y no hay una transformación real, no hay algo real en nosotros. Siempre que pasamos por una situación difícil, oramos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame en medio de esto. Pero también le tenemos que decir, Señor, muéstrame, ¿qué me quieres enseñar a través de lo que yo estoy pasando? ¿Qué quieres que mi carácter sea pulido? ¿En qué área quieres que yo sea transformado? Porque siempre hay una enseñanza. Y a veces la omitimos, a veces decimos, se acaba la prueba y viene, seguimos igual como estábamos antes. Y volvemos a entrar en otra hasta que no tengamos y cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Es difícil. De alguna forma todos necesitamos el sufrimiento. De alguna forma todos necesitamos sentir ese dolor en nuestra vida. De alguna forma. Y por eso al principio yo les decía, todos los que estamos aquí hemos sentido el dolor, hemos pasado tiempos de sufrimiento. Y eso es real. Todos, para ser transformados, tuvimos que haber pasado tiempos de dolor. Pablo dice en la versión Reina Valera que lo que tenemos como sufrimiento para Dios es leve, pero para nosotros no es leve, ¿verdad? Para nosotros es abrumante, es agobiante, es
Es un tiempo de aflicción, es un tiempo de prueba, es un tiempo en el que lloramos, en que sentimos sufrimiento, en que tenemos dolor, es un tiempo en el cual no concebimos, se nos nubla la vista, perdemos la pisada. Pero para Dios es leve, dice la palabra, que es un tiempo, es una leve tribulación, es decir, algo que pronto pasará. Alguien decía en una ocasión, dice, estamos bien, sí, pero todo esto va a pasar. Y yo, qué fácil es decirlo. Pero cuando lo estamos viviendo, no decimos lo mismo. Cuando estamos viviendo algo así difícil, no decimos lo mismo. Queremos salir inmediatamente de ahí y correr. Como las avestruces, ¿no? Cuando están pasando un problema, meten su cabeza y creen que ya todo pasó. A veces queremos ser así. Pero no tenemos que hacerle frente a lo que viene. Porque eso, detrás de todo eso hay una lección para nosotros. Hay una enseñanza hermosa. Y todo ese sistema, toda esa tribulación que Dios hizo, dice que trae un peso de gloria. Y en la de Dios hablaba y dice que produce mucho más abundante gloria. Un excelente peso de gloria, dice la Reina Valera. Un excelente peso de gloria. Y yo creo que nosotros, por ejemplo, Pablo dice que tenemos una leve tribulación en la Reina Valera. Y no se compara con el resultado de lo que la prueba resulta más adelante. Pero Dios lo pone en una balanza. Tu tribulación, tu prueba, lo que sientes contra la fe. Imaginemos una balanza, tu prueba y la fe. ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más para ti? Tu prueba, porque la estás sintiendo, porque la estás tocando, porque la estás viviendo. Porque lloras, porque sufres. Pero Dios dice que pesa más la fe en medio de esa prueba. Lo que va a producir esa prueba en ti. Porque va a tener un resultado extraordinario. Porque esa prueba te va transformando, te va renovando. Porque en medio de esta prueba, esto no lo podemos ver ni sentir. La fe la tenemos que creer en lo que Dios dice. A veces el dolor no nos permite ver lo que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que saber. Muchos de nosotros tal vez estamos pasando por dolor en este momento, estamos pasando por prueba o sufrimiento. Pero sin lugar a dudas, Dios está tratando de cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir. Está transformando tu carácter. Y tenemos que reflexionar en esto. ¿Cuál es tu prueba hoy? ¿Cuál es tu sufrimiento hoy? ¿Cuál es tu dolor, si acaso lo hay? Tienes que preguntarte, a ver, ¿qué estoy pasando yo en este momento? Porque todos estamos pasando algo. Y a lo mejor cada uno tiene sus propias luchas, su propia batalla. Pero a lo mejor alguien me va a decir, a ver, hermano, uno de los que estamos aquí me va a decir, hermano, yo estoy bien en este momento. No estoy viviendo una vida tranquila, con un temor reverente a Dios, estoy obedeciendo a Dios, estoy cumpliendo mis obligaciones cristianas con Dios, estoy viviendo una vida en paz con mi familia, y qué bueno, gracias a Dios. Pero la pregunta sería, ¿cómo pudiste llegar a experimentar esto? ¿Qué te hizo llegar a ese punto a ti de estar bien hoy? ¿Cómo pudiste llegar a decir, yo estoy bien, gracias a Dios? Gracias a Dios estás bien. Pero ¿qué te hizo pensar así de Dios? ¿Qué te hizo entender lo que significa Dios para ti? ¿Bajo qué circunstancias Dios te transformó tu carácter? ¿De la noche a la mañana? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Tuviste que haber pasado circunstancias, tuviste que haber pasado alguna prueba, el fuego en tu vida. Porque nadie encuentra la paz si no conoce a Dios. Y el conocer a Dios implica rechazo. El conocer a Dios implica tribulación, prueba. Y ahora sí puedes decir, yo vivo en paz. Pero detrás de todo esto, Dios me transformó a través de las leves tribulaciones, a través de las pruebas. Hoy estoy tranquilo, estoy tranquila. Tal vez hoy lo que vives, lo que estamos viviendo nosotros hoy, es el resultado de un sufrimiento pasado. Tal vez lo que estás viviendo, esta prueba, esta transformación en tu carácter, o que vas a tener convicción en tu corazón, es el resultado de lo que ya viviste anteriormente.
Es el resultado de haber conocido a Dios en medio de la prueba. ¿Sí? Y yo sé que también hoy tal vez nos podemos gozar de eso, porque realmente estamos viviendo un tiempo en el cual Dios nos dio paz. Pero fíjense, en esta porción de la Escritura, Cristo empatiza con nosotros, con los hijos de Dios, porque Él sabe del sufrimiento, Él sabe del dolor. Dice en Isaías 53, dice, todos lo despreciaban y rechazaban, dice la Escritura. Dice, fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Dice, todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. En la Reina Valera este texto dice que fue un varón experimentado en dolor, en quebranto. Él sufrió todo lo que tú y yo podemos sufrir. Él sintió el dolor que tú puedes sentir, que tú puedes vivir hoy. Él te comprende. Él comprende nuestra situación, la que estamos viviendo hoy, no sé cuál sea. Él entiende lo que estás viviendo hoy. Jesús nos entiende porque Él es alguien que ya experimentó todo esto, como tú y como yo. Él sabía lo que su gran sufrimiento para nosotros, leve, para nosotros es un gran sufrimiento lo que Jesús vivió. No, pero para Él era leve. ¿Y qué iba a producir esa leve tribulación para Él? ¿Saben qué iba a producir cuando Jesús fue crucificado? Ese sufrimiento que Jesús tuvo, ¿sabían qué iba a producir? Redención. Iba a producir salvación para nosotros. Un eterno peso de gloria. ¿Qué pesaba más? ¿La tribulación que sufrió Jesús, todo el proceso para llegar a la cruz, o el resultado de lo que ese proceso iba a arrojar? ¿Qué pesaba más? La salvación para nosotros. Lo que vivió nosotros, hermanos, no se compara con lo que Él ya vivió. Cualquier cosa que tú estés pasando en tu vida, cualquier sufrimiento, cualquier dolor, no se compara con lo que Jesús vivió, con lo que Jesús sufrió por ti. Él nos comprende. ¿Por qué? Porque Él dice que es un varón experimentado en dolor, en quebranto. Y Él entiende tu dolor, Él entiende el sufrimiento. Pero también nos dice que esto pronto va a pasar. Y que lo que viene es mejor para nosotros. Eso es lo que Él dice. Es lo que nos enseña el texto. Fíjense, hay un texto en la Biblia, ahí en Lucas 7, 11 al 17. Dice que Jesús fue a la ciudad de Naín, una ciudad cerca de Jerusalén, como de costumbre. Dice, sus discípulos y otras muchas personas lo seguían. Dice, estando cerca de la puerta de la ciudad, observó que estaba ocurriendo un evento. Iba a enterrar al hijo único de una mujer judía que era viuda. Yo sé que muchos ya lo recordaron. Había allí muchas personas de la ciudad y dice que a esta mujer, fíjense, ya no le quedaba ningún miembro de su familia. Su esposo había muerto, por eso dicen que es una viuda. Su esposo había muerto y ahora había perdido a su único hijo. El evangelista Lucas nos indica que en estas circunstancias había con ella mucha gente de la ciudad. Tal vez, o sea, nos dice que había mucha gente, pero tal vez esta gente era de la comunidad de creyentes o vecinos, etc. Pero de todas formas, con la muerte de su hijo, ella había quedado sola. Y esto significaba también que estaría sin la protección social y económica que el hombre daba en aquel tiempo a la mujer en esos casos, ¿sí? Cuando una mujer quedaba viuda, los hijos eran los que seguían la protección a su mamá, los que le daban la ayuda económica, los que sostenían a la mujer. Pero ahora esta mujer había quedado sola totalmente. No había nadie que le pudiera dar ese respaldo espiritual y económico. Y aquí en este texto, en la narración, Lucas se refiere a Jesús como Señor. Cuando Lucas se refiere a Jesús como Señor, es que pronto va a ocurrir un milagro. Es que pronto Jesús va a entrar en acción. Y en ese texto, en el versículo 13, lo cual apunta hacia el milagro que estaba por ocurrir. Cuando Jesús vio a esta viuda en su dolor, cuando Jesús la vio que iba pasando con el féretro, dice que pasó algo extraordinario en él. Dice que se compadeció de ella. Tuvo compasión. ¿Y la compasión qué quiere decir? La palabra compasión, ¿qué quiere decir? Dice que sus entrañas más íntimas fueron tocadas. En medio del sufrimiento, en medio de cualquier tribulación, Jesús se compadece de nosotros.
Dice que sus entrañas son tocadas cuando tú sufres, cuando estás pasando una prueba. Jesús está pasando una prueba y le duele. Cuando estás en medio de una situación, a Él le duele, pero permite que estés ahí, por tu bien. Dice que esta mujer estaba sufriendo y que Jesús la vio, dice que se compadeció de ella. Y dice que se acerca, que Jesús sintió el dolor que estaba sintiendo ella, porque la mujer viuda estaba envuelta en su dolor, y es Jesús quien, sin ser requerida su ayuda, Él fue a esa mujer. Él fue a esa mujer. Él se compadeció y fue. Y nos debe de quedar claro que Jesús es quien nos busca y que va a nuestro encuentro cuando estamos en medio del dolor. Nos debe de quedar claro eso. Él buscó a la samaritana, Él buscó a los ciegos, Él buscó a los leprosos y buscó a esta mujer en medio de su dolor. Jesús nos busca. Y cuando estamos en medio de un dolor, de una prueba, de un sufrimiento, tenemos que saber que Él está ahí y tenemos que echar mano de Él. Fíjense, Jesús cuando se acerca a esta mujer, es ahí cuando le dijo, no llores. Le dijo, no llores. Y yo me imagino que la mujer ni siquiera se nombró algo que haya dicho en el texto, pero yo me imagino que la mujer pensó, ¿a poco no se puede estar de luto o no se puede llorar cuando has perdido un hijo? Claro que tiene que llorar, claro que tiene que haber de luto, pero Jesús le dijo, no llores. Le dijo, no llores. ¿Y qué hace Dios en medio de nuestro dolor? ¿Qué hace Dios en medio de nuestro sufrimiento? Se acerca a nosotros y nos da una palabra de ánimo, nos da una palabra de aliento, se acerca a ti. Y a veces el sufrimiento es interminable y es muy grande, es abrumador y desesperanzador, pero Él se acerca y te dice a ti, no llores, no llores. Porque el sufrimiento muchas veces nos nubla la vista y no nos deja ver. El texto no narra nada que esta mujer haya hecho. Todo lo que hizo Jesús, todo lo hizo Jesús, tal vez por su dolor. Esta mujer ni siquiera abrió su boca. Tanto era el dolor, tanto era el sufrimiento. Pero Jesús le dijo, no llores. Y lo interesante es porque Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Jesús sabía lo que iba a pasar. Sabía que venía un milagro poderoso. Sabía que el sufrimiento de esta mujer pronto iba a pasar. Jesús sabía por qué le decía esto. Eso que hizo Jesús era su forma de anunciar lo que ocurriría un milagro. Estaba a punto de demostrarle que el sufrimiento pronto iba a pasar. ¿Qué hace Dios en medio de esta leve tribulación? En medio de tu prueba, en medio de tu dolor. ¿Qué hizo con este joven? Dice que lo tomó de la mano, lo levantó, dijo, joven, a ti te digo, levántate, y dice que lo entregó a su madre. ¿Qué hace Dios en medio de tu dolor? Te levanta y te restaura. ¿Qué hace? Te levanta y te restaura. Porque tu prueba, tu situación, lo que estás pasando, en manos de Jesús son leves comparado con lo que viene para ti, para tu vida. Me imagino que cuando Jesús se acerca a la madre, la miró primero y le dijo, tranquila, no llores. El texto no dice eso, pero me imagino que así fue. La miró y le dijo, no llores, tu sufrimiento y tu dolor pronto van a pasar. Y a veces cuando nosotros estamos en una situación así, hermanos, de verdad, no son eternas las tribulaciones, no son eternas. Y muy seguramente está Jesús ahí con nosotros. Y muy seguramente Jesús está compadeciendo de ti. Y también te dice, hey, tranquilo, tranquilo, esto pronto va a pasar. Tenemos, en el punto que voy a predicar más adelante, tenemos que enfocar nuestra mirada en Él siempre en las tribulaciones. En las cosas que no lo podemos ver, pero sabemos que ahí está. Sabemos que Él se va a encargar de tu situación, Él se va a encargar de tu tribulación. Esto no se compara con lo que viene. ¿Qué usó Dios? Fíjense, ¿qué usó Dios? Una leve tribulación. Y el resultado de esa tribulación con esta mujer, ¿qué fue? Trajo bendición a la gente. Mucha gente creyó en Cristo. ¿Cuál fue el resultado cuando se levantó ese muchacho después de haber muerto? Mucha gente creyó. La mujer creyó. Restauró la vida del hombre, de este hijo, pero también restauró la familia completa. Le dio una identidad a la familia.
Lo que produce una prueba para nosotros, para Dios es un excelente peso de gloria. Es decir, para nosotros, para Dios produce mucha bendición y nunca lo medimos nosotros. Todos los seres humanos, hermanos, reconocemos que muchas veces la vida es dura. Experimentamos la muerte, enfermedades, situaciones difíciles, ¿sí? Pero ahora bien es bueno aclarar que Jesús resucitó al hijo de esta mujer viuda, pero Él no hizo el mismo milagro en todas, ¿sí? No siempre Dios actúa o responde de la misma manera en nuestras vidas, pero lo que sí debemos de dejar claro es que Jesús siempre está ahí, siempre está en medio de todas tus pruebas y siempre se compadece de ti. Las pruebas, hermanos, lo que estamos pasando van a seguir llegando, pero a los ojos de la eternidad deberían de ser leves para nosotros. Mirando a Cristo, una tribulación se convierte en leve. Mirando a Dios. Porque si nos enfocamos en la prueba, en las cosas que podemos ver, vamos a sufrir mucho. Vamos a tener pruebas más fuertes. Vamos a sentir mucho dolor. Y yo no digo que no es válido sentir dolor, es válido sentir. Pero lo que Pablo nos llama a hacer es que debemos de poner nuestra mirada en Cristo. Porque el resultado de lo que viene para nosotros es mucho más excelente y va a producir mucho más bendición para nuestra vida. Las tribulaciones van a llegar, pero nuestra eternidad son leves, aunque nosotros no sea así, debemos de tomar decisiones en medio de ellas. Debemos de tomar una decisión cuando estamos ahí. ¿Y cuál es tu decisión? ¿Qué decisión debes de tomar? Mirar a Cristo. Porque Él se acerca y te dice, no llores. Esto pronto va a pasar y te va a restaurar y te va a dar bendición. Por eso si no está en tus manos cambiar una situación que estás viviendo que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Siempre vas a poder tomar la decisión tú. ¿Y cuál es la actitud? ¿Qué decisión debes de tomar? ¿Cuál decisión? Viendo las cosas con los ojos de la eternidad. Eso es lo que tenemos que hacer, viendo a Cristo. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, en lo que es eterno. El verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esta parte me encanta, esta parte del texto me encanta, porque ahí en el contexto que leímos hace rato, Pablo usa una ilustración de una vasija de barro. Yo creo que sí lo leyeron por ahí del versículo 7, algo así. Representa o denota nuestra fragilidad, o denota la fragilidad de la naturaleza humana contra la naturaleza divina. Y nos hace pensar que somos vasijas imperfectas nosotros. Que somos vasijas imperfectas que se pueden quebrar, frágiles. Y que algo interesante, que no tenemos que enorgullecernos de lo que hoy somos, sino que es Dios quien, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, nos depositó dentro de nosotros algo valioso. ¿Qué fue lo valioso que depositó dentro de nosotros Dios? Su salvación. Su salvación. Su espíritu. Dentro de una vasija frágil, Dios le dio un valor incalculable a nosotros. Y nos hizo pasar de lo perecedero a lo eterno. Y a veces no entendemos esa parte nosotros. A veces creemos que seguimos siendo lo mismo. No, pero hoy Dios ha depositado algo en ti que te da mucho valor delante de sus ojos. Puso la salvación, puso su espíritu en ti. Y Pablo en ese texto dice que nos aconseja que dejemos de mirar lo temporal, lo pasajero, y que empecemos a mirar lo espiritual y apropiarnos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que nos aconseja Pablo. Y uno de los conflictos más grandes o más profundos de la naturaleza humana, o sea, de nosotros, es los que nos enfocamos mucho en lo que vemos. En lo que vemos. Tomamos decisiones por lo que vemos. Queremos posiciones por lo que vemos. Hablamos lo que vemos, aunque seamos creyentes. Siempre nos enfocamos mucho en esto. Y esa es una de las debilidades de la naturaleza humana, ¿sí?
Por eso en la primera parte que leíamos ahorita del sermón, hablaba de un sufrimiento que nos transforma a la imagen de Cristo. Un sufrimiento que trae alabanza y gloria a Dios. Y que en más de una ocasión los leves padecimientos o sufrimientos o el mismo dolor llegan a la vida del cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué llegan a la vida del cristiano esas leves tribulaciones? Porque siempre enfocamos nuestra mirada más en las cosas que podemos ver. Siempre enfocamos nuestra mirada en las cosas que estamos viviendo, en las cosas que podemos tocar, en las cosas que nos están haciendo sentir dolor. Ponemos tanto nuestra mirada en eso que nos olvidamos de Dios, de las cosas invisibles, de las cosas que no se pueden ver. Nos enfocamos mucho en las cosas que nos desenfocan. ¿Cuáles son esas cosas que desvían nuestra mirada? Todo lo que el mundo ofrece. ¿Cuáles son esas cosas que desvían nuestros pensamientos? Las cosas que el mundo te da. Lo que se puede tocar, lo que se puede ver, en lo que nos afanamos. Esas son las cosas que nos desenfocan. En las cosas que nos afanamos. Por ejemplo, el trabajo. El seguirnos preparando, la casa, los estudios, las relaciones, etc. Descuidamos muchas cosas. Descuidamos primeramente nuestra persona, descuidamos a la familia, pero lo más grave, hermanos, es que descuidamos a Dios. Y no es malo tener todo esto, hermanos, y no es malo hacer todo, no es malo seguir preparando, no es malo seguir estudiando, no es malo trabajar. Pero cuando lo hacemos con la convicción equivocada, nos va a desenfocar. Nos va a desenfocar y vamos a dejar de ver lo eterno. Y vamos a meternos más a lo temporal, a enfocarnos más en las cosas que podemos ver, a darle más prioridad a eso. Eso es lo malo. ¿Y por qué? ¿Por qué nos enfocamos tanto en las cosas? Porque en las cosas que podemos tocar pensamos que eso nos puede traer una recompensa. Y sí, muchas veces sí nos da una recompensa. En nuestro trabajo nos remunera con trabajo y con dinero, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en los quehaceres de la casa, sí, una casa más limpia. Cuando nos enfocamos en las relaciones, sí, pues tenemos más amigos. Pero esto nos desvía de lo que Dios quiere para nosotros. No es solo hacerlo, les digo. Solamente que debemos de tener una convicción adecuada. Y es que el hombre, aunque seamos creyentes, siempre vamos a ser guiados por lo que vemos. Siempre vamos a ser guiados por lo que vemos. ¿Qué necesitamos? Tener una convicción profunda de Dios. Una convicción profunda de Dios para poder movernos en los terrenos de la fe, en lo que no vemos. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. ¿Y cómo consigues esa convicción? Arrodíllate, ora a Dios, lee su palabra, pasa tiempo con Él. Y es como Dios nos va a permitir movernos con fe en cualquier tribulación. Las tribulaciones que lleguen a tu vida van a ser leves, porque vas a saber de quién estás tomado. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas que no se ven? ¿Cuáles son esas cosas a las que Pablo nos aconseja aferrarnos? A las cosas espirituales, a las cosas de Dios, a todo lo que no se ve. Dice Colosenses 3, versículo 1, dice: pues si habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Buscar a Dios, pasar tiempo con Dios, orar, esperar sus promesas. Eso es lo que tenemos que hacer. De ahí tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las que no se ven. Y muchos nos vamos a preguntar, hermano, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo busco esas cosas invisibles? Busca a Dios en la palabra. Ponte a orar, arrodíllate si estás pasando prueba. Y Dios te va a mostrar. Por eso Pablo dice que lo que pasamos no es nada comparado con lo que viene. No es nada comparado. Lo que estamos viviendo hoy es pequeño. Aunque para ti sea una carga grandísima, es pequeño. Porque si lo vemos a los ojos de la eternidad, eso nos va a traer un de gloria excelente. Fíjense, ¿qué viene para nosotros más adelante cuando ya estemos en la presencia del Señor? Contéstenme, ¿qué viene para nosotros cuando ya apartamos de aquí? ¿Qué viene? La eternidad viene para nosotros. ¿Y la pueden ver? No la pueden ver, ¿verdad que no? Pero sabemos que está ahí. ¿Confías en que vas a estar en la eternidad? ¿Confiamos?
Sí, ¿verdad? Confiamos que ahí vamos a estar. Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto en lo que vemos como si eso nos fuera a resolver la vida? Si realmente creemos que lo que viene para nosotros es la eternidad, son cosas maravillosas, ¿por qué nos afanamos tanto en las cosas terrenales? ¿Y por qué nos desenfocamos de lo que Dios nos ha prometido? Él nos promete una vida eterna, sin sufrimiento, sin lágrimas, sin llanto. Pero nos enfocamos tanto en lo que nos está pasando aquí, que lo que las promesas de Dios nos traen. ¿Por qué en lugar de afanarnos por las cosas terrenales, por qué no nos afanamos en las cosas del cielo, en las que están arriba? ¿Por qué no nos afanamos en orar? ¿Por qué no nos afanamos en leer? ¿Por qué no nos afanamos en venir al templo, a escuchar la escuela dominical, el mensaje? ¿Por qué no nos afanamos a andar en algunas obras? Pero sí nos afanamos en trabajar, en darle duro a las relaciones con los amigos, a esto, al otro, que no es malo. Pero el mismo peso tiene que ser para las dos. Tiene que ser para las cosas de Dios, porque eso sí nos va a traer esperanza. Eso sí nos va a traer una respuesta que va a producir bendición en la vida. Eso es lo que dice Pablo. Y ahí vamos a entender ahora sí, fíjense. Si nos afanamos estas cosas, vamos a entender ahora sí por qué Job le dijo a Dios lo que le dijo. Dijo, de oídas, ¿qué le dijo? Te había oído. Dijo, pero ahora mis ojos te ven. Cuando nosotros nos afanamos a las cosas de Dios y nos aferramos a su promesa, vamos a poder ver a Dios, vamos a poder ver lo invisible, las cosas que no se pueden ver. Job, fíjense, estaba en un tiempo de sufrimiento, y fue un tiempo de sufrimiento muy grande para él. Le quitó todo, permitió que el enemigo le quitara todo. Pero Job se aferró a Dios. Se aferró a Dios, a lo que no veía. Job no veía a Dios, pero se aferró a Él, porque sabía que ahí estaba y él esperaba en Dios. A pesar de su tribulación, que fue fuerte para él, Dios sabía que eso pronto iba a pasar y que la recompensa que iba a producir esa leve tribulación iba a ser mucho más abundante de lo que él iba a esperar. ¿Cuánto le dio Job después de haberle quitado, después de haber permitido que se llevara todo el enemigo? ¿Cuánto le dio? Muchísimo más. Si lo ponemos en la balanza, la tribulación de Job y lo que produjo esa tribulación, ¿qué pesa más? Lo que Dios hizo con él. Lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué es lo que nos califica, hermanos? ¿Qué es lo que nos califica para poder enfocarnos en las cosas que no se ven, en las cosas eternas? ¿Qué fue lo que calificó a Job? Su fe. ¿Qué es la fe? ¿Alguien me lo puede decir qué es la fe? Lo que dice en Hebreos 11. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, de lo que no se ve. Tenemos que estar conscientes que lo que no podemos ver, en eso confiamos. ¿Y qué es lo que no podemos ver? No podemos ver a Dios, pero en Él confiamos porque sabemos que ahí está. ¿Qué fue lo que calificó a Job para recibir una mayor bendición? Su fe. Ahora para él venía algo mucho más grande y abundante de lo que tenía. Una bendición mayor. Por eso les digo que el sufrimiento o el dolor será algo pasajero. Es decir, nuestra mirada no debe estancarse en solo mirar lo que estamos pasando en este momento. Cuando yo me convertí, hermanos, experimenté dolor, rechazo. Mucho dolor, rechazo. Hubo lágrimas porque mis amigos me rechazaron, incluso mi familia me rechazó. Y había sufrimiento, había dolor, no entendía muchas cosas, había incertidumbre, pero yo confiaba en Dios. No me aferraba a Él, no lo conocía, pero confiaba en Dios. Confiaba en Dios y no sabía qué iba a pasar, pero después de tiempo, después de haber crecido en el Evangelio, entendí sus planes, entendí qué hizo conmigo. Y hoy se los puedo expresar de esa forma, a través de la experiencia vivida, ¿sí? Entendí que en medio del dolor, Dios me capacitó para poder ver y esperarlo a Él sin verlo. Dios me capacitó para poder que en cada prueba que viniera a mi vida, sabía que Él iba a estar ahí en medio conmigo. Y yo creo que nosotros tenemos que experimentar eso también. En medio de cada prueba o de cada sufrimiento tenemos que entender que Él está ahí.
Y que si vemos su mano en medio de cada prueba, ten por seguro que en la que viene también va a estar ahí. Yo no entendía las cosas que él iba a hacer, o las cosas que él podía hacer. Hoy sabemos que Dios tiene poder para hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, ¿cuál? Darle vida eterna a los hombres. Cosa que el hombre no puede hacer, solamente Dios lo hace. Él puede hacer eso, puede hacer más. Darles vida eterna a los hombres. Y ahora yo en ese tiempo no entendía qué iba a suceder, pero seguía aferrado a Dios, seguía tomándome de Dios, confiando en Él. Que a mi generación Dios les iba a dar algo que yo nunca iba a poder darles: la salvación y la vida eterna. Por eso entendía que las pruebas no vienen solamente por venir, vienen con un propósito, una enseñanza, una lección para tu vida. Pero el resultado de esas pruebas, hermanos, es mejor que lo que estamos viviendo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos a la fe. Porque el texto es claro. Y Pablo nos quiere decir que en el mundo, que el mundo invisible es más real que el mundo en el que estamos viviendo. Más real de lo que podemos llegar a tocar. Porque el mundo que estamos viviendo nosotros fue hecho de lo que no se ve. Imagínense, vamos a dimensionar eso. Ahora nosotros podemos ver más con nuestros ojos espirituales que con nuestros ojos carnales si estuviéramos tomados de la mano de Dios. Veríamos más y mejor si confiáramos en Dios. Por eso Pablo en el contexto, en el versículo 16, ahí en su capítulo 4 dice: por tanto, no desmayemos. Dice: aunque este nuevo hombre se va desgastando, el interior no obstante, ¿qué dice? Se renueva día en día. Pablo nos dice que no nos desanimemos por las cosas que pasamos, por esas leves tribulaciones que nos causan sufrimiento. Aunque eso nos desgaste exteriormente, si nos tomamos de Dios, hermanos, vamos a recobrar fuerzas cada vez, cada día más y más. Y ya no tan fácilmente podremos desviar nuestra mirada o enfocar nuestra mirada a las cosas que estamos viendo, a las temporales, sino que ahora tendremos por la fe lo que tuvo Job, una convicción tremenda en Dios. Porque ¿qué dice 2 Corintios 5:7? Dice: porque por fe andamos y no por vista. La fe nos ayuda a experimentar, a soportar, a movernos en terrenos donde nadie se puede mover. Eso es lo que hace la fe con nosotros. Vamos caminando por lo que no vemos que por las cosas temporales. Hay una historia de una mujer que se llama Fanny Crosby. Dice que perdió su vista cuando era bebita. Y dice que, sin embargo, sorprendentemente se convirtió en una de las compositoras más conocidas de himnos cristianos. Dice que durante su larga vida, Fanny escribió 9,000 himnos. Y dice que algunas personas sentían pena por ella. Imagínense, una niña pequeña creció y fue famosa porque escribió 900 himnos cristianos. Y dice que muchas personas sentían pena por ellas. Y que un pastor muy bien intencionado, a esos pastorcitos de verdad, dice que muy bien intencionado se le acercó y le dijo: yo pienso que es una pena que Dios no te diera la vista cuando te dio tantos otros dones. Y le contesta a esta niña, le dice: es increíble. ¿Sabías que sin mi nacimiento hubiera podido hacer una petición? Yo hubiera pedido nacer ciega. Le dijo: porque cuando llegue al cielo, el primer rostro que me alegrará mi vista será el rostro de mi Señor. Y Fanny veía la vida con una perspectiva eterna. Lo miraba con ojos de eternidad. ¿Sí? Nosotros tenemos que enfocar en eso, en lo que viene para nosotros después. Porque muchas veces creemos que lo que estamos haciendo hoy nos va a dar el resultado, nos va a dar lo que estamos buscando, pero no. Lo único que nos va a traer a nosotros alabanza y gloria es cuando enfocamos nuestra mirada en Cristo. Cuando estamos enfocados en eso. Todas nuestras pruebas, hermanos, no son tenues. Cuando recordamos que llegará el día glorioso en que veremos a Jesús. Todas nuestras pruebas son tenues. Cuando recordamos en medio de la prueba que algún día vamos a ver a Jesús y que pronto va a llegar a nosotros, en cualquier momento. Así que hay muchas personas que han fracasado porque vieron en un momento determinado las cosas temporales que se pueden tocar. Eva, el enemigo le habló
¿Y qué le dijo? Que podía comer. Pues miró el árbol, ¿no? Y se agradable a sus ojos. Y a causa de eso, Acán, dice que vio en Jericó el manto babilónico, el tinte de oro, se deslumbró con aquella fuente de riqueza, pero no miró el mandato de Dios. ¿Qué le había dicho Dios? Que no tomara, nada, él lo tomó. Y dice que Dios lo enterró a él y a su familia ahí por haber desobedecido. ¿Y por qué? Porque los ojos, porque vieron lo que podía lo perecedero. Se enfocaron más en las cosas que podían ver y tocar. ¿Qué familia? Digo, fue un triste final para esta familia. Demas, si recuerden a Demas, colaborador de Pablo, empezó a enfocarse a mirar las cosas de este mundo y acabó amando más las cosas del mundo. Lo temporal lo empezó a ver, lo perecedero lo empezó a ver, lo empezó a enamorar y se perdió este hombre. Hay casos en la Biblia que han pasado así. Cuando pasamos por pruebas, padecimientos, es cuando más, fíjense, tenemos que velar en lo que estamos mirando, en lo que nos ofrece la vista. Cuando si hoy estás en una prueba, hermano, si hoy estás en una situación complicada, debes de orar más a Dios para que no te desenfoques. Para que tu pensamiento o tu corazón no se incline más por las cosas que posiblemente te pueden dar solución. Ora a Dios y vela para que Él pueda dar la tranquilidad de que Él está contigo. Y que no te desenfoques. Que pongas tu mirada más en las cosas eternas. Debemos tener mucho cuidado en eso. Que debemos de tener ahora sí nuestra mirada puesta en Cristo. Nosotros, con esto termino. Tal vez nosotros lo que estamos viendo ahorita nos está desorientando. Si estamos viviendo una situación, nos está desorientando y eso nos entristece y nos hace sufrir tal vez. Pero lo que yo te puedo decir es que no hay ninguna pena ni ningún sufrimiento sin un propósito. Todo lo que te está pasando o todo lo que nos está pasando a nosotros trae un propósito para nuestras vidas. Todo trae un propósito. No hay situación en la cual Dios permita que alguno de sus hijos e hijas pasen sin pensar en darle un eterno peso de gloria. Siempre nos va a traer bendición, cualquier cosa. Y debemos de mirarla con perspectiva a la eternidad. Que esto pronto va a pasar. Y que pronto vamos a ver a Jesús. Por eso lo que yo les puedo decir es que le permitamos a Dios que nos guíe en medio de las pruebas. En el proceso. Que dejemos que Él nos conduzca en medio de lo que estamos viviendo hoy. Y que no enfoquemos nuestra mirada en las cosas que posiblemente nos puedan dar solución. Mejor enfoquemos nuestra mirada en las cosas que no podemos ver, en el mundo invisible, en el que sí nos va a traer resultados para Dios. Saludos. Vamos a orar y agradecerle a Dios por este tiempo y oremos. Los invito a...